La puerta se cerró con un golpe seco, el eco retumbando en la casa vacía. Mi respiración era pesada, y mis manos temblaban mientras sostenía el papel que acababa de encontrar. Jamás hubiera imaginado que un simple sobre con una hoja dentro podría desmoronar mi mundo entero. Ahí estaba todo, negro sobre blanco, el resultado de un test de embarazo, positivo. Pero no era el hecho de que mi esposa, Laura, estuviera embarazada lo que me helaba la sangre, era la fecha. Antes de que continúe, ¿alguna vez has tenido la sensación de que tu vida estaba a punto de cambiar en un instante? Si te ha pasado o si simplemente te atrapan historias así de intensas, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas la continuación de esta historia. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero no podía apartar la vista de esa hoja. Laura y yo llevábamos juntos 6 años, y en ese tiempo habíamos compartido todo. O al menos eso creía yo. El calendario en mi mente comenzó a trabajar frenéticamente. Hacía 3 meses, 3 largos meses, que no habíamos estado juntos de esa forma. ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Por qué mantenerlo en secreto? Me invadía una mezcla de ira y confusión. Tal vez había una explicación, pero la sospecha ya había comenzado a crecer como una semilla venenosa en mi interior. Había algo que no encajaba, y lo peor era que ni siquiera sabía por dónde empezar. El día había comenzado como cualquier otro. Desperté temprano, preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina. Laura ya había salido para el trabajo, o al menos eso creía yo. Aparentemente, todo estaba en su lugar, la rutina habitual, pero ese sobre en el buzón fue el comienzo de lo que nunca pude haber anticipado. No estaba dirigido a mí, pero el nombre de Laura estaba claramente escrito en él. Mi curiosidad pudo más que mi conciencia, y al abrirlo, todo se desmoronó. Me recosté contra la pared, mirando al techo, intentando organizar mis pensamientos. ¿Qué significaba todo esto? ¿De quién era ese bebé? Tenía que enfrentarlo, tenía que hablar con Laura, pero algo dentro de mí me dijo que esperar, que no actuara impulsivamente. Tenía que averiguar más antes de confrontarla. Necesitaba respuestas. En esos momentos, comencé a recordar los últimos meses. Laura había estado distante, diferente. Al principio pensé que era el estrés del trabajo, las largas horas y los fines de semana agotadores. Siempre había una excusa, algo que justificaría su cambio de comportamiento. Pero ahora, todo tomaba una nueva dimensión. Había señales que no había visto, o no quise ver. ¿Qué estaba haciendo realmente? Y lo más importante, ¿quién era el padre? Decidí hacer lo que todo esposo racional haría en esta situación, investigué. No podía simplemente esperar a que Laura regresara a casa como si nada. Tomé mi teléfono, abrí su perfil de redes sociales, revisé los mensajes que habíamos intercambiado en las últimas semanas, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Al principio, no encontré nada, pero cuanto más miraba, más inquietante era la sensación en el estómago. Las conversaciones eran cortas, las excusas frecuentes. Y había una cosa más, un mensaje recurrente de alguien que no conocía. Mateo. Un nombre que aparecía una y otra vez en las notificaciones. ¿Quién era Mateo? No parecía un compañero de trabajo, ni alguien con quien yo estuviera familiarizado. ¿Por qué Laura estaba hablando tanto con él? Y lo más extraño, ¿por qué nunca había mencionado su nombre? El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando la puerta principal se abrió. Laura entró, sonriendo como si fuera un día más. Pero algo en su rostro cambió cuando me vio de pie en la sala, sosteniendo el sobre en mi mano. ¿Qué es esto, Laura?, pregunté, mi voz más fría de lo que esperaba. Ella se detuvo en seco. Por un segundo, pensé que iba a inventar una excusa, que me iba a decir que no era lo que parecía. Pero en lugar de eso, su rostro palideció, y esa sonrisa que había traído consigo al entrar desapareció por completo. «Puedo explicarlo», fue lo único que dijo. Y en ese momento, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. No te vayas aún. Si estás enganchado a esta historia, suscríbete y comenta qué crees que va a pasar. ¿Cómo reaccionarías si descubrieras algo tan impactante sobre tu pareja? Laura me miraba con esos ojos que antes reflejaban confianza y amor, pero en ese instante solo mostraban miedo y culpa. Todo se sentía irreal. Por un momento, deseé poder retroceder el tiempo unos minutos, volver a la normalidad, pero ya no había marcha atrás. ¿Qué es lo que tienes que explicarme? Mi tono era firme, pero el nudo en mi garganta delataba la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Laura tragó saliva, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Lo que ella dijera ahora lo cambiaría todo. Pero lo que me sorprendió no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. No quería que te enteraras así. Su voz era apenas un susurro. El silencio que se produjo tras esas palabras fue ensordecedor. No sabía qué responder. ¿Así?
¿Entonces había un plan para que yo me enterara de que estaba esperando un hijo de otro hombre? Mi corazón latía con fuerza, y mis pensamientos se agolpaban, confusos y entremezclados. ¿Quién es él?, pregunté, con un tono que no reconocí como propio. Laura dio un paso hacia atrás. Su expresión se tornó aún más tensa. Sabía que estaba a punto de confesar algo más grande de lo que esperaba. Pero en lugar de responder directamente, desvió la mirada. No es tan simple, hay cosas que no entiendes, comenzó a decir, su voz temblorosa. ¿Qué es lo que no entiendo, Laura? Le interrumpí, la frustración se estaba acumulando en mí como una tormenta inminente. ¿Qué es lo que me estás ocultando? Su silencio era devastador. Comencé a dudar de todo. ¿Era todo una mentira? ¿Los últimos meses de nuestra relación? ¿Los años que habíamos compartido? ¿Y quién era Mateo? Recordé ese nombre, y la pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera controlarlo. ¿Quién es Mateo? Esa pregunta la golpeó como si fuera una bofetada. Laura entrecerró los ojos, y su mirada reveló algo más que miedo, culpa, remordimiento, pero también una tristeza profunda. Mateo, comenzó, su voz apenas audible, es alguien de mi pasado. De su pasado. Las piezas empezaron a encajar en mi mente, pero no de la manera que hubiera querido. Ella nunca me había hablado de nadie importante en su pasado. Siempre me había dicho que las relaciones antes de mí no habían significado nada. Pero, ¿y si no era cierto? ¿Estás diciendo que el bebé es suyo?, le pregunté, sintiendo que mis palabras salían como veneno. Laura no respondió de inmediato. Solo apartó la mirada. Mi corazón se hundió. No necesitaba decir más. Lo sabía. Lo supe en ese momento. El bebé no era mío. Y todo lo que creía acerca de nuestra relación estaba colapsando a mi alrededor. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, mientras Laura permanecía allí, atrapada en su propio remordimiento. No obstante, algo en su comportamiento no encajaba del todo. Su nerviosismo no solo parecía ser culpa por la infidelidad. Había algo más, algo que no me estaba diciendo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, insistí, buscando desesperadamente algo que diera sentido a esta situación. Ella se cubrió el rostro con las manos y exhaló un suspiro largo y doloroso. Porque no quería que te involucraras. No de esta manera. ¿Involucrarme en qué, Laura? Mi confusión se mezclaba ahora con una profunda desesperación. ¿Qué está pasando? Entonces, bajó las manos y me miró directo a los ojos, con una seriedad que no había visto en ella antes. Mateo, no es solo alguien de mi pasado. Es alguien peligroso. Mi corazón dio un vuelco. De pronto, la situación tomó un giro inesperado. Laura no solo había estado con otro hombre, sino que este hombre representaba algún tipo de amenaza. ¿Peligroso? ¿Qué significaba eso? ¿A qué te refieres con peligroso?, le pregunté, con el estómago revuelto. Laura comenzó a caminar por la sala, visiblemente agitada. Entonces, comenzó a hablar, sus palabras saliendo rápido, como si liberarlas fuera la única manera de aliviar la carga que llevaba. Mateo y yo estuvimos juntos antes de que tú y yo nos conociéramos. Fue una relación complicada, llena de cosas que no quiero recordar. Cuando lo dejé, pensé que lo había dejado atrás para siempre, pero él volvió. No sé cómo encontró la manera de entrar en mi vida de nuevo. Empezó a escribirme hace unos meses. Al principio lo ignoré, pero se volvió persistente. Me amenazó. Las piezas del rompecabezas se empezaban a juntar. Mateo no solo era un hombre del pasado, era alguien que había vuelto para reclamar algo más que una relación perdida. Laura no me había engañado por amor. Lo había hecho por miedo. ¿Y por qué no me lo dijiste?, le pregunté, con el dolor aún presente en mi voz. ¿Por qué no me contaste que te estaba amenazando? Laura me miró con lágrimas en los ojos. Porque pensé que si te lo contaba, te pondría en peligro. No quería que él te lastimara a ti también. El aire se volvió pesado, y mi mente estaba dividida entre la ira y la preocupación. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo es que un hombre del pasado de Laura, alguien que nunca supe que existía, estaba ahora en el centro de nuestra vida? Y lo más importante, ¿qué más no sabía? Con esta nueva información, no podía dejar de preguntarme hasta dónde llegaría Mateo para obtener lo que quería. Pero una cosa era segura, este conflicto recién comenzaba. El aire se sentía denso, como si el peso de las palabras de Laura hubiera caído sobre nosotros, aplastándonos lentamente. Mateo, un hombre de su pasado, había vuelto para complicar nuestras vidas de maneras que jamás habría imaginado. No solo me enfrentaba a la traición de saber que mi esposa estaba embarazada de otro hombre, sino que ahora ese hombre era una amenaza real para ambos. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta,
Pero lo que estaba claro era que no podía dejar que este hombre destruyera lo que quedaba de nuestra vida. ¿Qué quiere Mateo realmente?, le pregunté, mi voz baja, pero cargada de tensión. Laura se pasó las manos por el cabello, claramente agotada por toda la situación. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no hizo nada para detenerlas. Él quiere que vuelva con él, dijo, tragando saliva. Ha dicho que si no lo hago, va a hacer que nuestras vidas sean un infierno. Mis pensamientos corrían rápido. ¿Qué tipo de hombre era Mateo? ¿Qué tan peligroso podía ser como para tener a Laura aterrada al punto de esconderlo todo de mí? Las respuestas parecían lejanas, pero el miedo que veía en los ojos de mi esposa era real. ¿Qué significa eso? ¿Qué planea hacer? Insistí. Laura se desplomó en el sofá, como si no pudiera sostenerse más en pie. No lo sé, admitió. Me ha dicho que tiene formas de hacerme sufrir, que puede arruinar nuestras vidas. Ya me ha demostrado lo que es capaz de hacer. Mi estómago se hundió al escuchar esas palabras. El peligro que representaba Mateo ya no era una cuestión de teorías o miedos abstractos. Era una realidad presente. Me senté junto a Laura, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estábamos juntos en esta lucha, aunque las cicatrices de la traición aún estuvieran frescas. ¿Qué hizo?, le pregunté, tratando de sonar lo más calmado posible. Laura alzó la mirada, y lo que me contó después lo cambió todo. Hace unas semanas, cuando te fuiste a ese viaje por trabajo, él apareció en la casa. No sé cómo consiguió la dirección. Me dijo que no me dejaría en paz hasta que lo escuchara. Intenté echarlo, pero él no se fue. Me dijo que había seguido todos mis movimientos, que sabía dónde trabajaba, quiénes eran mis amigos, incluso sabía cosas sobre ti. Cosas que yo nunca le conté. Mis manos se cerraron en puños. La idea de que ese hombre hubiera estado observándonos sin que nos diéramos cuenta me daba escalofríos. Estaba claro que Mateo no solo era un exobsesionado, sino alguien dispuesto a cruzar todas las líneas para conseguir lo que quería. ¿Le has vuelto a ver desde entonces?, le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Laura asintió lentamente. Sí. Hace unos días, me dijo que si no hablaba con él, iba a hacer pública nuestra situación. Que revelaría todo lo que hemos estado pasando, incluso el embarazo. Me amenazó con arruinar mi reputación, la tuya también, y, Laura hizo una pausa, tragando con dificultad, dijo que le daría el bebé a cualquiera, que no le importaba. Esa última frase fue como un golpe directo al pecho. El bebé. Ese niño, que aún no había nacido, era inocente en todo esto, y Mateo estaba dispuesto a usarlo como una ficha más en su juego. No importaba que el bebé no fuera mío, no podía permitir que algo así sucediera. No podemos dejar que se salga con la suya, dije, decidido. Tenemos que encontrar una forma de detenerlo. Laura me miró con los ojos llenos de esperanza, pero también de miedo. Yo sabía que enfrentarse a alguien como Mateo no sería sencillo, y no podía hacerlo solo. Pero lo que no sabía entonces era que la situación estaba a punto de volverse aún más peligrosa. Esa noche, mientras Laura dormía, yo me quedé en el sofá, repasando todo lo que había sucedido en las últimas horas. Mi teléfono estaba en la mesa, y un impulso me llevó a buscar información sobre Mateo. ¿Quién era realmente? ¿Por qué tenía tanto control sobre Laura? Sabía que no encontraría respuestas fácilmente, pero tenía que intentarlo. Lo primero que hice fue revisar las redes sociales. El nombre Mateo apareció varias veces en el historial de Laura, pero no había muchas fotos o información directa. Sin embargo, un pequeño detalle captó mi atención. Había una foto antigua, de hace casi 10 años, donde Laura aparecía junto a un hombre. Él tenía una apariencia normal, nada en él parecía amenazante, pero el comentario que acompañaba la imagen me inquietó. Laura lo había etiquetado como mi salvador. Aquello me dio mala espina. Seguí investigando y, después de unos minutos, encontré algo que me dejó helado. Mateo tenía antecedentes. No era alguien común. Había sido arrestado en el pasado por acoso, y había varias denuncias en su contra por violencia psicológica. Ahora entendía por qué Laura estaba tan aterrada. Este no era un hombre que simplemente se iría si lo confrontaba. Tenía un historial de comportamientos peligrosos. De repente, un ruido en la casa me hizo levantar la vista. Era tarde, y todos deberían estar dormidos, pero claramente había alguien moviéndose. Me levanté del sofá y avancé lentamente por el pasillo. Sentía la adrenalina corriendo por mi cuerpo. ¿Era Laura? ¿O era algo más? Al acercarme a la entrada, vi una sombra moverse cerca de la ventana. Mi corazón se detuvo por un instante. Me acerqué despacio, con cuidado de no hacer ruido, y miré por la rendija de la cortina. Lo que vi me dejó paralizado. Era Mateo. Afuera, en nuestra puerta,
mirando directamente hacia la casa como si estuviera esperando que alguien le abriera. Mis manos comenzaron a temblar. No podía dejar que esto continuara. No podía quedarme quieto. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. Y ahora no se trataba solo de proteger a Laura, sino también de protegerme a mí mismo y a ese bebé que, aunque no era mío, estaba a punto de convertirse en el centro de esta tormenta. Mi corazón latía desbocado mientras observaba a Mateo desde la ventana. Ahí estaba, a escasos metros de nuestra puerta, esperando. No se movía, no hacía ningún ruido, solo se quedaba ahí, como si supiera que estaba siendo observado. Mi primera reacción fue correr hacia Laura, despertarla, pero algo me detuvo. Este hombre quería una confrontación, y sentía que no estaba listo para ello. No todavía. Di un paso atrás, mi mente trabajando a 1000 por hora. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué ahora? Podía sentir el peligro en el aire, casi tangible. Mateo no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente, eso ya lo había aprendido. Pero si salía de la casa ahora, ¿qué sucedería? ¿Era prudente enfrentarme a él en ese momento? Lo único que tenía claro era que no podía quedarme de brazos cruzados. Tomé mi teléfono y llamé a la policía, tratando de mantener la voz baja para no alertar a Laura ni a Mateo. Mientras la llamada conectaba, volví a asomarme por la ventana, pero para mi sorpresa, él ya no estaba. Desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. La duda me invadió. ¿Realmente lo había visto, o mi mente me estaba jugando una mala pasada? La policía llegó unos minutos después, pero para entonces, no había ni rastro de Mateo. Les conté todo, el acoso, las amenazas, y les mostré la investigación que había hecho sobre su pasado. Prometieron vigilar la zona, pero mi instinto me decía que eso no sería suficiente. Mateo no era el tipo de hombre que se amedrentaba con la presencia de la policía. Cuando regresé al interior de la casa, encontré a Laura despierta. Había escuchado la sirena y estaba sentada en la cama, con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó, con la voz temblorosa. Me senté a su lado, tomé su mano y le expliqué lo que había sucedido, cómo lo había visto fuera de la casa y cómo había llamado a la policía. Laura cerró los ojos por un momento, claramente angustiada. No se va a detener, dijo finalmente. No hasta que consiga lo que quiere. Esas palabras resonaron en mi mente. Sabía que ella tenía razón. Mateo no iba a parar. No solo estaba obsesionado con ella, sino que parecía disfrutar del poder que tenía sobre nuestras vidas. Era un juego para él, un juego peligroso en el que nosotros éramos las piezas, y él, el único jugador. No vamos a dejar que gane, le dije, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. No esta vez. A la mañana siguiente, decidí tomar cartas en el asunto. Ya no podíamos esperar que Mateo apareciera de nuevo. Teníamos que adelantarnos a sus movimientos. Decidí contactar a un viejo amigo, alguien que trabajaba en seguridad privada y sabía cómo lidiar con situaciones complicadas. Le expliqué lo que estaba ocurriendo, y él estuvo de acuerdo en ayudarme. Íbamos a hacer que Mateo sintiera que no tenía tanto control como creía. Mientras tanto, Laura y yo seguimos adelante con nuestra vida cotidiana, aunque la tensión era palpable. Cada día se sentía como si camináramos sobre una cuerda floja, sin saber cuándo o cómo Mateo volvería a atacar. Y lo peor de todo era que el embarazo de Laura seguía avanzando. Aunque la situación nos tenía al borde del abismo, yo sabía que ese bebé, aunque no fuera mío, necesitaba protección. No podía permitir que Mateo usara a ese niño como una herramienta más en su retorcido juego. Pasaron unos días en relativa calma. Mi amigo había instalado algunas cámaras de seguridad alrededor de la casa, y teníamos un plan para reaccionar rápidamente si Mateo aparecía. Pero, una vez más, el destino decidió que la paz no duraría mucho. Una tarde, mientras Laura y yo estábamos en casa, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Ella me miró, con la duda en los ojos, y ambos supimos que solo podía ser él. Con manos temblorosas, Laura contestó la llamada y puso el altavoz. Laura, la voz de Mateo sonaba tranquila, pero con una amenaza latente. Sabes que no puedes esconderte de mí. No importa cuántas cámaras pongas o a cuántos policías llames. Yo siempre voy a estar ahí. Tú me perteneces, y si no vienes a verme esta noche, haré que te arrepientas. Mi sangre se congeló. Ahí estaba, una amenaza directa. Mi mente se llenó de imágenes del bebé, de Laura, y de lo que Mateo era capaz de hacer si no poníamos un alto definitivo. Colgué la llamada antes de que Laura pudiera responder, sabiendo que enfrentarlo solo nos pondría en más peligro. Esa noche fue larga. Laura estaba asustada, y yo sabía que teníamos que actuar. No podía dejar que Mateo siguiera dictando nuestras vidas. Mi amigo nos ayudó a contactar a un abogado especializado en acoso,
Y aunque todo el proceso sería largo y tedioso, sabíamos que estábamos haciendo lo correcto. Pero, al día siguiente, todo cambió de manera drástica. Alguien había forzado la entrada de la casa. Las cámaras lo grabaron todo. Mateo había vuelto. Esta vez, no solo se había limitado a esperar afuera. Se había metido, había revuelto nuestras cosas, y dejó una nota que me hizo sentir un frío en la espalda: si no es mío, no será de nadie. El mensaje era claro. Mateo estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Qué harías en esta situación? Si esto te sientes intrigado, no olvides suscribirte al canal y comentar qué harías para detener a alguien como Mateo. Sabía que la siguiente vez que Mateo apareciera, no sería solo una amenaza. Y tenía que estar listo. Porque ya no se trataba solo de proteger a Laura, sino también de proteger al bebé, ese pequeño ser que, aunque no era mío, había comenzado a significar algo mucho más profundo. El silencio de la casa parecía más amenazante que nunca. Sabíamos que Mateo no iba a detenerse. Lo había demostrado con esa nota amenazante que dejó tras entrar a nuestro hogar. La idea de que alguien así, que había roto no solo nuestra seguridad física, sino también emocional, aún tuviera tanto poder sobre nosotros me enfermaba. No podíamos seguir viviendo con miedo. Algo tenía que cambiar. Y esa misma noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a mi amigo en seguridad privada. Necesitaba proteger a Laura y al bebé a cualquier costo, y él me ayudó a diseñar un plan. No podía confiar solo en la policía. Ellos no podían estar aquí todo el tiempo, y Mateo era más astuto de lo que habíamos imaginado. Sabía que tenía que ser yo quien pusiera fin a esto. Decidimos mudarnos temporalmente a un lugar seguro, lejos de nuestra casa, mientras mi amigo monitoreaba cualquier movimiento de Mateo. Sabíamos que si él regresaba, lo haría pronto, y esta vez no podíamos permitir que entrara de nuevo en nuestras vidas de esa manera. Laura, aunque aún asustada, estuvo de acuerdo en que era lo mejor. Empacamos lo esencial y nos fuimos a un pequeño apartamento que habíamos encontrado a las afueras de la ciudad, lo suficientemente escondido como para darnos un respiro. Durante esos días lejos, tuvimos muchas conversaciones profundas, y fue en ese tiempo que algo dentro de mí comenzó a cambiar. A pesar de todo lo que había sucedido, la traición, la incertidumbre, el miedo, me di cuenta de que aún me importaba Laura, de una manera que ni siquiera yo había entendido antes. A pesar de que el bebé no era mío, ya sentía una responsabilidad hacia él. Sabía que mi vida nunca sería la misma, pero también me di cuenta de que estaba dispuesto a luchar por ella, y por lo que esa nueva vida significaba. Unos días después, el teléfono sonó. Era mi amigo. Lo tenemos, dijo con una voz firme. Mateo había regresado a nuestra casa. Estaba rondando cerca, seguramente buscando una forma de intimidarnos nuevamente. Pero esta vez, estaba vigilado. Las cámaras lo habían captado en el acto, y ahora la policía tenía pruebas suficientes para arrestarlo por allanamiento y acoso. La noticia me llenó de alivio, y al mismo tiempo, de una oscura satisfacción. Finalmente, se haría justicia. Esa misma tarde, recibimos la confirmación. Mateo había sido arrestado. Al fin, el hombre que había tratado de controlar nuestras vidas estaba tras las rejas. Laura rompió en llanto cuando se lo conté. Lágrimas de alivio, pero también de dolor, por todo lo que habíamos perdido y por lo que habíamos sufrido. Durante las siguientes semanas, Laura y yo trabajamos en reconstruir lo que quedaba de nuestra relación. No fue fácil. Las heridas que había dejado la traición no se curaron de un día para otro. Sin embargo, poco a poco, encontramos un nuevo tipo de paz. Mateo ya no era una amenaza. Y con el tiempo, aprendimos a perdonarnos el uno al otro, y también a nosotros mismos. Lo más difícil fue aceptar que, aunque no podía cambiar el hecho de que el bebé no era mío, podía ser su protector, su guía. Sabía que tendría que lidiar con muchas emociones complicadas en el futuro, pero había decidido que, sin importar lo que pasara, ese niño crecería en un entorno lleno de amor y seguridad. Laura también estaba decidida a ser una mejor persona, una mejor madre, y a reconstruir lo que se había roto. Unos meses después, el bebé nació. Era una niña. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, sentí un vínculo que no esperaba. No importaba que no llevara mi sangre. Lo que importaba era que, en ese momento, supe que ella era parte de mi vida. Su futuro estaba en nuestras manos, y haría lo imposible por protegerla y darle la mejor vida posible. ¿Te imaginas pasar por algo así? A veces, la vida te pone pruebas que jamás esperabas. Si te ha gustado esta historia y te ha dejado pensando, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. Nos encantaría saber cómo enfrentarías una situación tan complicada. Con Mateo en prisión, Laura y yo comenzamos a vivir con una sensación de estabilidad renovada. Sabíamos que el camino no sería fácil,
Pero ahora teníamos algo por lo que luchar, nuestra nueva familia. Aunque nuestra historia había comenzado con una traición y un miedo abrumador, terminaba con una verdad más poderosa. El amor no siempre se define por la sangre, sino por las decisiones que tomamos y las personas por las que estamos dispuestos a luchar.